Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. ¿Sabe qué es el orden? ¿Sabe qué es el sacerdocio en el hogar? ¿Cómo lo aplica? Job capítulo 1. Vamos a leer el verso 5. Job capítulo 1 verso 5. No sin antes decirle a los amigos que son bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí. Amén. Bueno, ¿cómo dice? Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué le parece ese padre de familia? ¿Ah? ¿Quién quiere orar para que Dios nos bendiga la enseñanza? Padre de la gloria, te damos gracias por esta bendición que me das de poder compartir la palabra, de poder enseñar tu palabra. Haz, Dios mío, que esta enseñanza se convierta en una bendición grande para cada familia aquí congregada. Permítenos, Dios, ser bendecidos conforme a las riquezas de tu gracia. Ábrenos, Dios, nuestro entendimiento. Danos, Señor, un corazón sensible. Danos, Señor, la capacidad de oír tu voz y de ponerla por obra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. El padre de familia es un ¿qué? Es un sacerdote. Cuando hablo de la palabra sacerdote, en ninguna manera me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, porque nada tiene que ver el orden sacerdotal católico con el orden sacerdotal bíblico. Totalmente diferente. Allá los hacen los hombres, aquí los hace Dios. ¿Y cómo los hace Dios? Bueno, cuando Dios salva a una familia, esa familia es una iglesia, y esa iglesia tiene un sacerdote, que es ¿quién? El padre de familia. Ese es el sacerdote. Entonces yo estaba mirando en el orden bíblico qué hacía el sacerdote, y encontramos cosas muy importantes. Yo estaba haciendo mirando algunas cosas, y por ejemplo, el sacerdote estaba puesto para interceder. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos dice: y ciertamente todo sacerdote tomado de los hombres es constituido a favor de los hombres, para que haga por los hombres y también por él primero. Entonces, en el orden bíblico, el deber del sacerdote padre de familia es primero él ponerse en paz con Dios. Él, cada padre de familia, que es la cabeza del hogar, que es el sacerdote de la casa, lo primero que él tiene que hacer es ponerse en paz con su Dios. Y una vez que esté en paz con su Dios, entonces intercede. Se mete entre Dios y el pueblo, en este caso entre Dios y su familia. ¿Para qué? Para decirle a Dios: perdona los pecados de mi familia. No les tengas en cuenta los pecados, que era lo que hacía Job. Él dice, lo hacía todos los días. Y por un supuesto que era real, porque la Biblia dice quizás, pero ¿cuál de nuestros hijos no ha fallado?
¿Cuál de los que están aquí no han pecado? ¿Ustedes no han pecado? ¿O sí han pecado? ¿Sí han pecado ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes han pecado? ¿Qué gente tan pecadora? Todos hemos pecado. No conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien. Eclesiastés 7:20. Entonces Job decía, bueno, ellos están celebrando la fiesta del cumpleaños. Hay corrientes evangélicas mal llamados cristianos que censuran que se celebre un cumpleaños. ¿No han oído por ahí? Que eso es del mundo, que eso. Pues claro, es que los que cumplen años están aquí. No. Hay gente que vive aquí y creen que no están aquí. Eso es como los que predican en contra del modernismo. ¿No los ha oído? Que el modernismo, y montan en carro. Que el modernismo, y tienen microondas. Que el modernismo, y viajan en avión. No, hay que establecer la diferencia entre lo que nos afecta y lo que nos beneficia. Entonces, no todo lo moderno es malo. Cosas modernas malas: salchichón, Coca-Cola, papitas ricas, de todito, toda esa basura, eso es malo. No consuman eso. Pero no le digan a los productores de eso. Consuman helado light, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Porque esa no nos produce diabetes, ¿cierto? Entonces hay que establecer la diferencia entre lo que es malo y lo que no es malo. Algunos condenan que una persona celebre el cumpleaños. ¿Están contentos? Claro. Es la oportunidad de decirle a Dios: gracias por el año que me diste de vida. Y es la oportunidad de reflexionar acerca de lo que hicimos en ese año, que nos benefició o que nos perjudicó. Es la oportunidad de encomendarle a Dios el otro año. Bueno, eso hacía la familia de Job. De año en año lo hacían. Y era un acuerdo familiar. Bueno, como usted es el primero que nació y nació tal mes, entonces ese día nos vamos a ir todos para su casa y vamos a hacer la mamona, o vamos a matarle la gallina, yo qué sé, cómo sería, o el buey, tengamos una reunión bien preciosa. Ellos se hacían eso. Eso es lo que dice ahí. Pero el viejo Job, como los viejos ya no nos gusta nada de esas cosas, ¿no? Los hermanos se casan y quieren que el pastor esté allá en la recepción. Y yo soy malo para eso. No me culpen, es que los viejos somos así. Los viejos ya no nos gusta, no nos parece importante. Uno ahí hasta las 12 de la noche esperando que partan un pedacito de torta. Y al otro día hay que madrugar a la escuela dominical. Muy complicado eso, ¿cierto? Y que casi siempre les gusta esas reuniones en la noche. Deben de hacerlas a las 8 de la mañana, que sirva de desayuno. Y ahí hasta uno iría, de verdad, ¿no? Job, al ver ese comportamiento que era tradición en ellos, entonces todos los días hacía oración, ofrecía sacrificio, diciendo: por si quizá han pecado o han blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque el padre de familia tiene que tener en cuenta una cosa: si su mujer mañana determina irse y lo abandona, usted podrá decir: esa era mi mujer. Ella podrá decir: ese fue mi marido. Pero de su hijo usted nunca podrá decir así. Su hijo siempre es su hijo. Su hija siempre es su hija. La responsabilidad que usted como padre sacerdote tiene es demasiadamente grande. Entonces usted como sacerdote debe de saber ¿qué? Interceder por sus hijos,
que era uno de los puntos. 2, enseñarlos. ¿Cómo se debe de enseñar a los hijos? Deuteronomio capítulo 6. Y cuando se trata de todas las actividades de la iglesia, entre ellas, por ejemplo, la Pascua, enseñarle a su hijo por qué se hace. Y cuando se trata de lo que es la vida cristiana, enseñarle a su hijo por qué se hace. Venga, papá, ¿y para qué es esa alcancita que colocaron ahí? No, mi hijo, eso es porque el pastor no imaginó pedir plata. No, mi hijo, esa alcancía es porque queremos llevarle el evangelio a través de los medios a la gente, porque el evangelio es una necesidad para que el mundo pueda ser salvo. Y todos los cristianos debemos de convertirnos en misioneros de una o de otra manera. Enséñele. Papá, ¿y para qué es que pasan con esa vasijita por ahí que pidiendo plata? Eso es para el pastor. No, mijo, eso no es para el pastor. Eso es para sostener el edificio, porque en ese edificio se gasta agua, se gasta energía, se gasta gas, se gasta teléfono, se pagan impuestos, se paga empleado. Ah, ya. Y todos debemos de ofrendar. Digan ahí. Digan ahí, aunque sea, pero digan algo. ¿Qué dicen? Un buen sacerdote enseña a sus hijos. Les enseña. Por eso dice Salomón: instruye al niño en su, que aun cuando fuere viejo, ¿qué? Hay muchos padres de familia que creen que ser buenos padres de familia es llevarle comida y comprarle ropa. Pero eso se hacen con los perros y los marranos y de todo. Pregunte cuánto vale sostener una mascota. 2 millones al mes y más. Y ahorita inventar un cementerio y carro funeral para los perros. ¿Sí o no? Y hasta hace poco, antes del nuevo código de policía, los perros no tenían derechos. Ahora ya tienen derechos. Y psicólogos, ya tienen clínicas de reposo, ya hay todo. ¿Cómo le parece? Vida de perros. Usted no es un buen padre de familia porque le lleve comida a su hijo. Eso lo hace cualquiera que cuida sus marranos, sus gallinas, sus perros, lo que sea. Un buen padre de familia es el que se pone en el lugar de su hijo y busca porque su hijo camine por los senderos de Dios. Hay padres de familia que jamás estorbaron a sus hijos, que jamás le enseñaron a sus hijos, que antes hicieron tertulia familiar para hablar mal de las cosas que no ven bien dentro de la iglesia. No, es que definitivamente uno va a esa iglesia y sí, muy bueno el cantar, pero no, es que eso tan largo y ese pastor no me pasa de aquí. ¿Y por qué, papá? Yo no, es que vea, uno llega allá y lo primero que es: hermano, cumpla con su deber cristiano, pidiendo plata. ¿Cierto? Usted lo hace allá en su casa, lo hace allá, ella lo hace, todos lo hacemos. Hermano, si algún día se reúne con su familia, busque que sea para hablar cosas que beneficien a sus hijos, porque no se le olvide que los hijos creen todo lo que oyen y lo que ven. La historia dice que hay niños que se han lanzado de un tercer o cuarto piso pensando que son ¿qué? ¿Y por qué? Porque lo vieron, porque lo oyeron, ellos lo creen. Si sus hijos ven que papá y mamá se reúnen y hablan mal de su iglesia, ¿qué imagen tendrán ellos de Dios y de la iglesia? Entonces, por eso tenemos nuestros hijos que no quieren saber nada de Dios. Hay muchachos que son enemigos de la iglesia, enemigos del evangelio. Oiga, pero qué raro. Sin embargo, Dios les da
Cada mañana, la luz. Cada atardecer, la noche. Les mantiene el tanque de oxígeno abierto. Les hace funcionar ese corazón a las mil maravillas. Maldicen y la tierra siempre da su fruto para que usted se alimente. Imagínate. Y creemos que lo que alcanzamos, lo que logramos es por lo que somos. No, hermano. Es por la misericordia de Dios. Que es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijos. A Él sea la gloria. Hay que amonestarlo. Usted como sacerdote del hogar está en el deber de amonestar a sus hijos. Hay varias cosas que usted debe hacer. Debe de enseñar, debe de instruir, debe de corregir, debe de regañar y debe de dar correa cuantas veces sea necesario. ¿Ok? Claro. Yo no puedo. Si mañana me toca ir a pagar 40 horas de cárcel, lo voy a ir a pagar. Que mi hijo se pierda, él verá. Pero que no sea porque yo y alcahueteé. Ahorita con esa nueva tesis que hay de género, primero habían 5, ¿no? ¿Se acuerdan? Que eran heterosexuales, homosexuales, transexuales. Eran 5. Y ahorita ya hay 112. No. Así que si usted por ahí estaba mirando yo un testimonio interesantísimo, un videito que vi de un tipo que se casa, tiene familia y se vuelve una porquería, pierde su identidad sexual, de todo, porque cuando el hombre no conoce a Dios se vuelve cualquier cosa. Y ahora se le ocurrió decir que es un niño, que es una niña, es una niña. Y entonces ya tiene moñitas y todo. Un viejo con 60 años y es que es una niña. Y esos señores por los cuales votamos nosotros, ¿no? Que ahorita viene la campaña política. Ya me cayó un aspirante al Congreso que va a venir a visitarme. Me dio risa. Toda esa gente por la cual usted vota, ellos son los que hacen esas leyes injustas, que atentan contra la vida, contra los valores, que le cierran la puerta a la predicación del evangelio. Ese nuevo código de policía que hicieron es en contra de Dios y la iglesia. Eso es en contra. No te puedes parar en alguna parte porque el policía llega. ¿Dónde está el permiso? No, que no tengo permiso. Te decomisan el sonido y venga, le vamos a cobrar una multa hasta como que de 700 y algo, ¿no? Porque está haciendo mucho daño. Pero si es un desfile de gays, aplausos. Ahí sí. Así está el mundo. Por eso ponga cuidado en las próximas elecciones, hermano. Ponga cuidado, no sé. Les digo, ¿por qué voy a votar? Voy a votar en blanco. Si querían saber. Me encantaría que todos los colombianos votáramos en blanco. Todos. Que no se quedara ni uno sin votar en blanco. Para que ellos se den cuenta que a nosotros los colombianos nos duele. Han corrompido las sociedades de allá. Estamos muy mal. Necesitamos la intervención de Dios. Y lo lograremos solo cuando Jesucristo sea el primero en la vida de toda esa gente. Por eso hay que predicar. Tu hermano, un buen sacerdote es esa persona que está dispuesto a corregir a pesar de. Me dio tristeza que día acá que un padre de familia se queja porque reprende a su muchacho y entonces él dijo, lo demando. Es que el niño diciéndole al papá que lo demanda porque lo corrige. Y el papá se lleno de temor, no, es que qué miedo ir allá. Dele miedo cuando sea por robo, por violaciones, por maltrato a la mujer, pero porque regir a su hijo, vaya, pague la cárcel que sea.
que es mejor usted en la cárcel y su hijo salvo, y no usted libre y usted y su familia en el infierno. Acuérdese que usted es responsable de la salvación de sus hijos. No se le olvide eso. Y en la Biblia hay ejemplos. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha pasado por alto? El Cornelio, ¿qué hizo él? Algo tan grande vale la pena reunir a la familia. Y reunió a la familia. El carcelero, semejante bendición de Dios. Dios hace un milagro, voy a reunir a la familia. Bueno, que cada padre de familia se acuerde de reunir a su familia para hablarles del amor más grande que hay. El amor de Cristo. Qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Usted verá si lo adora, hermano. Aleluya. Entonces, como padre sacerdote debe de estar en condiciones de decirle a Dios, tenga misericordia, y de decirle a los hijos, no hagan lo malo porque Dios está enojado. ¿Que no le gusta a sus hijos? ¿Qué vamos a hacer? Casi siempre a los hijos no les gusta. Yo le he dicho a más de un muchacho en la iglesia, delante del papá o la mamá, vea, yo sé que usted está joven, es adolescente y no le gusta nada de lo que le diga su mamá ni su papá, porque usted cree que se la sabe toda, que es la última Coca-Cola. Pero tienen que esperar a que mamá les dé, a que papá les dé. Entonces, cuando ustedes obedecen, no están haciendo otra cosa diferente que lo normal. Pero ahora, para que un hijo saque 5, hay que premiarlo. Mi hijo, si me saca 5 en la materia de religión, papá, es que me dijeron que tengo que llevar el Señor caído y el Señor parado. No importa, mi hijo, vaya, cómprelo y llévelo. Porque les importa más una nota que los valores cristianos. Así no actúa un sacerdote padre de familia. Yo ya se los he dicho alguna vez y no es molesto volverles a recordar. Mis hijas estudiaron con monjas y cuando yo fui al colegio le dije a Sor Amparo, así llamaba ella, Sor Amparo, la rectora de la normal: vea, Sor Amparo, yo vine a matricular a mis hijas porque aquí no hay más donde estudiar mis hijas, pero le hago saber, somos cristianos, no creemos como ustedes. ¿Qué importa? Eso es libre desarrollo de la personalidad. ¿O no tengo yo derecho de elegir al Dios que adoro? Si otros tienen derecho a elegir cualquier basura, yo como hijo de Dios no tengo derecho a elegir al Dios que amo. Si es que no hay otro como Él. No lo hay. Y no permita que le impongan un Dios diferente al Dios suyo. Aleluya. Y entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago para...? Y no se preocupe. Cada que vaya a hacer la evaluación de religión, hágamelo saber y de escuela dominical le enviamos la nota de educación cristiana. Entonces ya teníamos organizado libreta de calificaciones, todo. Oye, hermano, Dios me dio una gracia, una misericordia tan grande en ese pueblo, en esa pequeña ciudad, que cuando nos trasladaron habían 5 instituciones donde a los niños de la iglesia los exceptuaban de religión y nos pedían las notas de religión en la iglesia, de la iglesia. Necesitamos carácter cristiano. Me da tristeza ver los niños de la iglesia, es que con aritos. Venga, ¿y tú eres cristiano? Sí, sí, hermano, yo llevo ya 20 años en la iglesia. ¿Y tu niña con aritos? Sí, es que es la última Coca-Cola que me queda. ¿Cómo así? Oh, hermano, párese como cristiano. Vea, si usted va a una empresa y no hace lo que la empresa le dice, ¿qué hacen con usted? Dígame la verdad, ¿qué hacen? Porque ellos le están ¿qué? Pagando. Y su hijo, dígame, ¿qué le paga el hijo a usted? ¿O es usted el que paga por él? ¿Cuánto vale la pensión? 200,000 pesos. Los textos, tanto. Papá, que necesito el libro de inglés. Sí, mijo. Papá, que necesito el helado para darle a la novia. Bueno, mijo. Papá es el patrón, el dueño de la empresa.
y no le puede exigir al hijo porque lo demanda o porque se resiente o porque... No, párese en la raya. Comes aquí, duermes aquí, vives aquí, todo lo disfrutas de lo que Dios me da. Pues tienes que hacer lo que se diga aquí. Mis hijos son mayores de edad, ya están casados, pero cuando están en mi casa hacen lo que nosotros decimos. Hablen con Carlos, hablen con María del Pilar, hablen con Mari, hablen con mi hija Claudia. A ver, porque si nosotros no estorbamos a los hijos, se nos van a perder. Y la verdad, hermanos, yo sí quiero llegar al cielo con mi familia. Yo sí quiero llegar. Yo me sentiría un fracasado si el día que el Señor me llame tengo que dejar a mis hijos perdidos. Pero para eso se necesita el padre ¿qué? Sacerdote. En el campo devocional, ¿cómo vive usted su vida cristiana? ¿Eres como los semáforos a las 12 de la noche? ¿Cómo son? Un día soy cristiano y otro día no. Soy cristiano cuando me conviene. Soy cristiano cuando tengo necesidad, cuando no tengo mercado en la casa, cuando se me está muriendo. Ahí soy cristiano, me voy para la iglesia. Pero Dios lo bendice, le abre las ventanas. Yo no voy a... Era pastor en el Águila en el año de 1980 y se enfermó un tipo grave y entonces me llamaron a orar por él. Nos fuimos a orar por él con Merceditas y Dios sanó a ese tipo milagrosamente. De una el Señor lo sanó. Nos fuimos para la casa, le dijimos al tipo pues que buscara de Dios, que no pecara más para que no le fuera a venir un mal peor. Le hablamos de Cristo. Fue el sábado a la iglesia en el día y no quiso quedarse para el culto y llegó a la casa. Y dijo, también cree pastor que yo me voy a volver bobo metiéndome en eso. Dios lo había sanado, lo había levantado, porque cuando uno está en la mala es cuando necesita a quién. Pero está bien, ¿y cuál Dios? Ojalá que eso no le pase a ustedes. Creo que están aquí porque ustedes son agradecidos y aman a Dios de verdad. Aleluya. Entonces, esa actitud de ese hombre ofendió mucho a una hermana que yo había bautizado. Y fue por la noche al culto y me dijo, hermano, vea, ¿cómo le parece que ese hombre a quien Dios sanó milagrosamente está diciendo que él no se va a volver tonto como nosotros? Que ese pastor que está pensando, hermano, si vuelve a enfermarse y lo llamo a orar, no vuelvo a orar por él y no se preocupe que él se va a enfermar y se va a morir y no habrá medicina para él. Hermano, yo creo que Dios habló ese día. El tipo se enfermó y se murió ya. Porque hay algo claro. El hombre no debe, el cristiano no debe de ser intermitente. No puede ser que solo soy cristiano cuando me va bien. Perdón, cuando estoy mal. Y cuando estoy bien, no. Conocí en el Valle un creyente barriendo la oficina del Banco de Occidente, sin en dónde caer muerto. Y un día llegué y estaba de cajero. Me llenó de alegría, de barrendero a cajero. ¿Cierto que sí? Ya había ascendido. Días después fui y ya era gerente del banco. Había ascendido. Días después estaba casado con una muchacha muy bonita. El tipo va bien. Después tiene su apartamento y su carro. Va bien. Pero cuando todo lo tuvo y estaba bien, me voy para el club de caza y pesca. Es que soy miembro de la Cruz Roja. Pertenezco a la Defensa Civil. Tengo que asistir a muchas reuniones importantes. Y un día no le bastó su mujer. Como ya estaba también, ya tenía adicional. Cogió su carro, se fue con su mujer, se volteó con la amiguita, se volteó por allá
quedó enfermo, comenzó a echar para atrás, fracasó, perdió apartamento, perdió carro, perdió empleo. Y cuando estaba allá, entonces volvió y se acordó que Dios sí es necesario. Qué tristeza que a uno le tenga que pasar todo eso para entender que Dios es bueno. Usted como padre de familia, sea fiel en todo tiempo. ¿Escuchó? Su vida devocional debe ser las 24 horas, los 30 días, los 12 del año. Porque la gran verdad, separados de mí, alaben al que ha dicho estar con nosotros todos los días. En la lectura de la palabra, ¿usted le comparte la palabra a sus hijos? ¿Los motiva a orar? ¿O lo deja para que ellos lo hagan si quieren? Hermano, enseñémosle a nuestros niños pequeñitos a orar. Enseñémosles versículos de la palabra. Enseñémosles que la palabra de Dios debe de ocupar el primer lugar. Antes del jueguito ese de matar, ¿no ha visto que ya tienen unos jueguitos de matar? Y el padre desde niños ya tienen el celular y ellos ya saben más que nosotros. Yo me quedo sorprendido. Mi nieta Luciana, si usted la viera cómo juega, pequeñita y ella, y eso llega a la casa y se pone en la casa de Ruana. Yo no sé por qué Mercedes está en el cahuete. Allá ella está diciendo, yo es otro. ¿Y qué voy a decir? Siempre tienen la razón. Entonces, hermano, antes de que ellos aprendan todas esas cosas, que aprendan que la Biblia es la palabra de Dios, que aprendan que tiene 66 libros, que se den cuenta que tiene 31.102 versículos, que se den cuenta que el versículo de la mitad de la Biblia es el Salmo 118 verso 8, que se den cuenta que el texto más largo es Esther 8:9, que se den cuenta que el texto más corto es Juan 11:35, que se den cuenta que que Génesis comienza con el principio y Apocalipsis termina con el fin. Que tengan una estructura basada en lo que Dios enseña. ¿Ah? ¿O usted cree que porque decía Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti y las repetirás a quién? ¿Y a quién más? O sea, a los nietos. Y eso debe hacerlo por la mañana, al mediodía y por la tarde, y yendo por el camino y al regresar a casa. Y escríbalo en los postes en la puerta de su casa y hágase una cajita aquí en la frente para que de camino vaya sacando: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Filosofía, que no se les olvide el Dios de sus padres. A Él sea la gloria. Enseñémosles la palabra de Dios antes que el cuento de Condorito. En consejería, porque acuérdense que como sacerdotes debemos de manejar algo muy importante, y es por lo menos 3 o 4 formas de orientar a los hijos. Una tiene que ver con el castigo. Tráigame a la niña de la doctora que ahora nos hizo una revolución aquí y ella le tocó salirse, ¿no? La doctora le tocó salirse porque la futura predicadora estaba revolucionando esto aquí. Así que si la traes ahora acá, ella querrá coger esto. ¿O qué dices? Y si usted le dice que no, ¿usted qué cree? ¿Que ella deja de intentarlo? ¿Qué hará ella? ¿Y cuándo reaccionará? Cuando mamá ¿qué? Se da cuenta que no se puede. Así que hay un tiempo en la crianza donde nuestros hijos necesitan ¿qué? Caldo de cintura. Todo el que se coma, todo el que quiera. Como la propaganda aquella, ¿recuerdas? Señora, si su niño llora, dele martillo. Si sigue llorando, sígale dando. Si deje llorar, déjele dar. Y si vuelve a llorar, vuelve a dar. Chocolate martillo.
Bendito sea Dios. Entonces hay un tiempo donde tenemos que castigar. Castíguelo sin ira. Castíguelo sin sevicia. Hay dos maneras de castigar al hijo en el campo físico. Una es que el muchacho hizo algo, usted le dio un juguetacito y él se da cuenta que no. Otra cosa es que usted se encarnice ahí, que crea que está matando al diablo. Hay padres de familia que se encarnizan. Jonathan, usted que se va a casar con la mona, yo veré. Pero que sea de serio, pues, no es que la va a tener de novia ahí toda la vida. Oh, si es novio, hable de verdad. Eso hay que acabarlo, ese juego, eso hay que acabarlo. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasó a Daniel? Ya él se escapó de esta. Hermano, no, de verdad, vamos a tener cuidado. Necesitamos ponerle cuidado. Entonces, una es castigar, otra es persuadir, otra es aconsejar. ¿Cierto? Claro. Mi padre nunca me castigó sin decirme por qué. Siempre. Elvira, ¿ya almorzó Carlitos? Yo ya sabía que él decía eso. Ya estaba complicada la cosa. Algo había pasado. Porque mi papá siempre nos castigó. Pero él decía, no se pueden castigar con hambre los hijos. Hay que castigarlos cuando estén llenos. Él pensaba que si nos castigaba con hambre, de pronto de la rabia que nos daba, no comíamos. Entonces él decía, hay que castigarlo, pero cuando esté lleno. Así que mi papá nunca nos castigó con hambre. Siempre nos dejó comer primero, por grave que fuera. Y una vez que comíamos, entonces se sentaba y decía, Carlos, venga, ¿usted qué opina? Y comenzaba a contarnos el cuento de un infractor que cometió X, Y o Z. Y luego, ¿usted qué opina? ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? No, papá, eso estuvo mal. ¿Y usted qué cree? Eso merece como un castigo, ¿no? Sí, claro, papá. Ah, bueno, eso lo hizo usted. Venga. 2 correacitos, 0 alegato, 0 cantaleta. Se acabó. Pero también conocí a alguien que cogía a la persona y le alegaba 1 o 2 horas y luego se encarnizaba ahí. Pues uno lo que piensa es que es el enemigo. Hermano, sepamos castigar. También acordémonos de aconsejar. Y cuando nuestro hijo se equivoque, sentémoslo y persuadámoslo. Hagámosle saber qué consecuencias trae. Yo estaba en una campaña en Neiva, en la Concha de Neiva, un evento masivo que había, y Carlitos se subió al techo de la iglesia y se zafó y casi se mata. Me llaman de la casa. ¿Cómo le parece que Carlitos sufrió un accidente y que se lo llevan para el hospital y el tipo estaba mal? De milagro yo no se mató Carlitos. Cuando pude hablar con él le dije, mi hijo, ¿y usted qué aprendió de todo eso? Porque es que todo lo que a uno le pasa debe darle una enseñanza. De lo más negativo que a usted le pase, aprenda una enseñanza. Mi hijo, ¿y usted qué opina? ¿Qué aprendió? No volverme a subir al techo. Y le digo, bueno, busquemos más la persuasión que el látigo, más la concientización que el maltrato verbal. Es que usted es un mechudo que no sirve para nada, me pega haberte herido, yo no sé qué me sucedió ese día, desgracia. Dígale más bien, tú eres una bendición de Dios. Estoy feliz porque viniste a la casa, alegras todo el hogar. Hágale ver todo lo bonito.
Y después, oriéntelo. Amén. Necesitamos la consejería. Aconsejar a los hijos, decirle qué gana y qué pierde. Si tomas esta decisión, vas a ganar esto y esto y esto y esto, pero vas a perder esto y esto y esto. Pero si haces esto, vas a perder esto y esto y esto, y lo que te va a resultar positivo es esto y esto. Aprende a tomar la mejor decisión. Estoy seguro que en la medida que lo hagamos, no descarto que alguno se extravíe, pero se extraviará a conciencia. Y mañana, ante los golpes de la vida, entenderá como el hijo pródigo: ¿cuántos en casa de mi padre? Porque hay algo claro: no hay un lugar mejor que el hogar de mi padre. Gloria a Dios. Te verás y alaba al Señor. Aleluya. En el campo financiero, que es el taller que estamos, ¿cierto? Enseñamos a nuestros hijos en el campo financiero cómo funciona nuestra fe. Cuando usted le da 1,000 pesos a su hijo, usted le enseña que debe de ofrendar, le enseña que debe de diezmar, le enseña que el confite que se compró lo debe de compartir con su hermanito que no tiene, o le enseña a ser egoísta. No, eso se lo dijo a usted, que deje molestar a él. Otro día le doy a él. O al contrario, hacen algo así: como hoy es un día especial, voy a comprarle el regalo, el vestido bien bonito a Pepe, y a Lola no le compra nada. ¿Cómo maneja usted eso? ¿De qué manera piensa que puede encauzar a su hijo para bien? Es muy importante que usted le enseñe a su hijo a diezmar, a ofrendar, a dar primicias, a dar votos. ¿Cuántos niños vienen a la escuela dominical y el padre de familia no les da para la ofrenda? No les da. Pero si llega a la casa y el niño le pide para ir a comprarse unos dulces, claro, mijo, tenga. El dulce le da parásitos, hasta diarrea, y tiene que llevarlo para el médico. Pero si su hijo aprende a dar a Dios lo que es de Dios, la Biblia dice que Dios le abre ¿qué? ¿Y qué? Indefectiblemente dice la ley: diezmarás para que aprendas a temer ¿a quién? A Jehová tu Dios. Enséñele a su hijo a dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es. No le enseña a su hijo a ser tramposo. Papá, ¿y usted qué está haciendo ahí? No, mijo, es que le estoy colocando un imán aquí al contador para que no me corra mucho el agua. Pues se lo digo porque yo lo vi en una iglesia. Uno de mis diáconos, y hermano, ¿y cómo va? Y no, hermano, es que están tan caros los servicios que me tocó ponerle ahí pagarle a uno que sabe para que no me llegue tan caro el recibo. ¿Usted se imagina los hijos viendo eso? No, enséñele a su hijo a ser recto, a ser honesto, a ser correcto, a cumplir con Dios, con la sociedad, con la familia, a que no sea tramposo. Que eso lo único que traerá es desgracia para usted mismo, porque él se irá a desenfrenar en su mal proceder y al final termina en la cárcel, inválido, vuelto cualquier cosa por ahí. Hermano, no en vano dice la Biblia: instruye al niño en su camino. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Enseñémosles. Vea, mi hijo, esto es para la ofrenda. Me da mucha alegría con algunos padres de familia que los he visto aquí frente al alfolí con el niño, abriendo el sobrecito, echando los diezmos y entregándole al niño, diciéndole: vea, mi hijo, es por aquí, por aquí. Y los he visto hasta orando. ¿Usted cree que a ese niño se le olvida eso? Y ese niño, en la medida que vaya creciendo, ¿usted cree que ese comportamiento de papá y mamá en ese campo lo beneficiará o lo perjudicará? Siempre que nosotros hagamos las cosas como Dios manda, nos irá bien.
no nos pase a nosotros como le pasó a Elí, que vio perder toda su familia porque no estorbó a sus hijos, porque no enseñó a sus hijos. Ustedes como padres de familia, junto conmigo, tenemos una responsabilidad enorme ante Dios, ante la sociedad y ante la iglesia. Hagamos de nuestro hogar lo que de verdad debe de ser: el reino de Padre, el mundo de la madre y el paraíso del niño. Si logramos encauzar a nuestra familia como Dios manda, estoy seguro que nos gozaremos viéndolos a ellos realizarse como cristianos, como profesionales, como personas de bien. Motívese cada día, hermano, a ser fiel a Dios y dígale a Dios que bendiga a su familia. Colóquese de pie, vamos a orar.